Hoy en el episodio 290 de Nos cambiaron los muñequitos. Yo estoy de acuerdo. Aquí en esto de la vorágine de inteligencia artificial no es el más fuerte ni el más inteligente, es el que se sepa distinguir. ¿Cómo tú te puedes distinguir? Con inteligencia emocional. Claro. Con los soft skills. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. Si no eres una marca, serás una mercancía. Estas son palabras de Philip Kotler, economista estadounidense especialista en mercadeo, considerado el padre del marketing. Y hoy hablaremos sobre propiedad intelectual, marcas e inteligencia artificial. Te presento a nuestra invitada de hoy. Hola, mi nombre es Paola Zaragoza Cardenales, licenciada y doctora especializada en propiedad intelectual. Soy profesora en la Universidad de Puerto Rico, Escuela de Derecho, y tengo mi propia empresa con mi apellido Zaragoza Cardenales LLC. Paola se ha dado a conocer a través de sus cuentas en redes sociales, en especial Instagram. Ahí comparte contenido original y entretenido, orientando sobre la importancia de cuidar nuestra propiedad intelectual. Este es el episodio número 290 y conversamos con la licenciada Paola Zaragoza Cardenales. Saludos, hoy vamos a tener una entrevista que va a ser bien interesante. A esta persona la he observado a través de las redes sociales de Instagram, que siempre hace unas cosas interesantes y diferentes de los temas que se pueden ver en las redes sociales. Y tuve la oportunidad de conocerla en persona y después vamos a conversar para el podcast. Y hoy vamos a conversar con Paola Zaragoza. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por tenerme aquí. Es un honor. Sí. Tengo una amiga mexicana que ya ha estado en varias ocasiones en el podcast y ella se llama Paula M. Zaragoza. Tengo que asegurarme hoy que todo el tiempo voy a decir Paola. Asegúrame que no cometo algún error. Paola, ¿dónde tú naciste? ¿Dónde te criaste? Pues en San Juan, Puerto Rico, en Cupey. Ok. Sí. Y sabemos que lo que tú ahora, ¿verdad?, te dedicas son las leyes. Uh-huh. Y es bien común ver adultos o padres que ven a los niños y dicen, este niño va a ser abogado porque le encanta hablar o le encanta discutir. Me gustaría saber cómo era tu niñez, si en tu niñez ya algunas cosas se veían que ibas por ahí. Sí. Mami cuenta la leyenda de yo tenía ya uso de razón y estaba hablando oraciones completas. Yo peleaba sola. Okay. Y ella dijo, esta algún día va a ser la abogada. Y tú veías eso, o sea, aparte de que ya lo decía, tú lo veías en tu futuro, tú veías eso una posibilidad, porque llega el momento en que nosotros somos estudiantes, somos jóvenes, estamos en escuela, a veces tenemos buenas notas y todo es fácil, pero entrar a la universidad y escoger qué vamos a estudiar, pues es el primer gran paso importante de la vida, de pasar a ser adulto. ¿Cómo fue ese paso para ti? Fue bien particular porque yo cuando en mi escuela superior yo era bien tímida, de que yo no hablaba con nadie, que el que me escuche me va a decir, pero tú, tímida, ¿de cuándo acá? Y a lo que voy es que cuando yo estoy en la escuela superior, todos los maestros me decían, pero ¿y por qué tú quieres ser abogada? Tú no vas a llegar a ser abogada porque
como tú necesitas litigar y tú apenas hablas, Claro. ¿cómo es que vamos a llegar ahí? Y yo, que a mí tú me dices la palabra mágica, tú nunca vas a poder hacer eso. Y eso es como una instrucción para yo probarte lo contrario. Yo, vélate que va a pasar. Claro, Y claro. así fue. Pero entonces, obviamente, las leyes, no hay, tú no empiezas con un bachillerato, tú estudias por lo general otra cosa y después más adelante te vas Exacto. encaminando. Sí. ¿Qué tú decidiste estudiar inicialmente, ese primer estudio bachillerato en la universidad? Yo escogí administración de empresas, específicamente contabilidad y recursos humanos. Ok, ok. Mira, te quería decir algo sobre eso de la timidez, porque llega un momento en la vida que uno dice, si quiero hacer algo, tengo que dejar un poco esa timidez. Eso no quiere decir que uno cambie, ¿verdad? Uno se adapta a unas cosas, pero uno descubre que las cosas que a uno le apasionan hacen que uno sea más fácil Sí, desenvolverse y hablar. mucho más fácil, Sí, es mucho más fácil. Y yo desarrollé mi habilidad de como que perder esa timidez por desarrollando mi habilidad de ser presentada. Y yo, ay, que necesitamos un voluntario. Yo eh, podía estar así como un tembleque, claro, pero claro. fui poco a poco. Claro. No, yo te mencionaba lo de la timidez porque en mi caso, cuando yo era pues, niño, después de adulto me he encontrado muchas veces con personas que estudiaron conmigo o personas que me conocían o que yo conocía, vamos a decirlo de esa manera. Y algunas personas, si cuando les hablan de mí, ellos dicen, mira, sí, yo como que recuerdo que había alguien por mi nombre, que es un nombre famoso, Cristóbal Colón. Todo el mundo se acuerda que había un Cristóbal Colón, pero no recordaban la cara, no recordaban quién era esa persona. Y yo siempre he dicho que por mucho tiempo en mi vida era como si fuera invisible, ¿verdad? Porque tenía un nombre famoso, pero las personas no me recordaban. Y en algún momento de mi vida tuve que tomar la decisión consciente y tener la intención de empezar a cambiar eso. Porque si las cosas que uno quiere hacer requieren, ¿verdad? Que sepas primero quién tú eres y segundo que escuchen tus ideas de lo que puedes ofrecer. Sí, sí, de acuerdo. Pero entonces, administración de empresas, ¿eso te gustaba? ¿O eso fue como que, déjame estudiar algo por ahí? ¿O eso? Fíjate, sí, para sorpresa de mucha gente que pueden pensar que pues como papi y mami son CPA, pues claro Ok. que vas a estudiar contabilidad. Pues a mí me gustaban las matemáticas y yo quería buscar algo que yo dijera, bueno, yo no sé qué el futuro me tendrá para mí, pero por lo menos yo sé que con esto yo puedo hacer lo que me dé la gana. No es Ok. como que con los otros bachilleratos no sea lo mismo. Yo he Claro. conocido personas que han estudiado teatro, ciencias sociales, arte, que han hecho un montón de cosas. Claro. Pero para mí era como que, sí, por lo menos con esto, si quiero ser empresaria, pues por ahí es que. Sí, sí, sí. Y ya cuando empezamos a hablar sobre las leyes, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, yo soy ingeniero, pero desde el momento en que yo decidí estudiar ingeniería, yo quería ser ingeniero de computadora. O había otro que estudiaba ingeniería mecánica, o otro estudiaba ingeniería civil, ¿verdad? Pero me da la impresión, no soy el más conocedor del tema, pero me da la impresión de que en las leyes uno entra a estudiar leyes y después poco a poco va especializándose. Incluso cuando empieza a trabajar, empieza a especializarte. En tu caso, cuando empiezas a estudiar leyes, ¿tenías en mente algo en lo que tú querías trabajar o tenías claro que ibas a trabajar con lo que haces ahora o fuiste descubriendo, tanteando tu área de especialidad? Fue como que todas las rutas, todos los planetas se fueron alineando Ok. poco a poco. Y al principio yo estaba como que en negación, en el sentido de que yo decía, ay, sí, me voy a especializar en ambiental. No fue Ok. hasta que fui a un internado que yo dije, uy, como que ambiental está muy difícil, déjame reevaluar. Pero yo digo, lo de todas las rutas apuntaban porque yo en el proceso de la universidad, yo empecé un website de reseñas gastronómicas de restaurantes y de viajes. Y cogí un boom cuando yo entré en la escuela de Derecho, de que ya la gente me reconocía, ya los restaurantes me invitaban a sus Ok. openings, etcétera, como que semi-influencer. Claro. No, todavía tenía que pagar por mis cosas, pero semi-influencer. Claro, claro.
Y pues para ese entonces yo era la loca que se creía influencer, que estaba estudiando Derecho y que yo hacía ahí. Y como que para ese entonces no hacía mucho sentido. Ahora que todo el mundo está en el tren de hacer videos, pues hace todo el sentido, pero yo estaba como que muy adelantada. Em, y a nadie le hacía sentido hasta que yo estoy en mi último año, que tú tienes que hacer una práctica legal. Ujú. Y yo escogí la de desarrollo económico comunitario y me tocaron todos los agricultores. Okay. Porque pues como yo era la de gastronomía, pues trabajo con los agricultores. Y me empezaron a hacer un montón de preguntas de propiedad intelectual. Y yo, que no sé de qué me estás hablando, pero me está gustando este tema, así que déjame adentrarme un poquito más. Y ahí fue como que en el último año que yo decidí como que así Pero este tema. trabajando con agricultores empieza a surgir el tema de Sí. propiedad intelectual. ¿Y cómo se da eso? Perdón, porque como que no lo asocio, ¿verdad? ¿Cómo surge eso? Por decirte, vas a Utuado y estás haciendo una evaluación del negocio, de cosas para ellos mejorar en cuanto a gerencia de operaciones. En el momento te dicen, mira, que tengo este dibujito y Ah, me ok. dijeron que yo lo podía registrar, cómo es el proceso. Ok. Ah, que me dijeron que en Francia el champán está protegido, ¿cómo yo puedo hacer eso? Exacto. Ok, qué interesante. Uno pensaría que tal vez como que esa no era la puerta por la que ibas a entrar en eso. Porque mira, ahora mismo casi siempre cuando hablamos de propiedad intelectual, lo más común, a mi entender, o lo más que más visibilidad tiene es la música. Sí. Y las colaboraciones y aquel Ujú, que ujú. hizo un sampling de una canción famosa y Sí. se parece Sí. un poco, pero demasiado y ahora lo demando. Entonces, esa parte, la parte musical y artística es la más que pensamos en la parte intelectual, pero Ujú. ahí tú me demuestras obviamente que es mucho más amplio de lo que la gente... Demasiado. Sí, sí. También yo he conocido gente que han llegado a la propiedad intelectual por las ciencias, tecnología, ingeniería o matemática, Ok, que dicen como que tengo estos inventos super cool, ¿cómo los protejo? Llegas a patente. ok, ok. Y entonces ahí descubres eso y empiezas a considerarlo. Cuando empiezas a trabajar, ¿cuál fue el primer trabajo de ya puramente de leyes? ¿En qué empezaste a trabajar? ¿Cómo fue esa transición? Pues durante la escuela de Derecho, yo trabajé por un tiempo en Marichal Hernández como law clerk. El law Ok, clerk, para el que no sepa, es un intern supervisado por otros abogados y tú estás haciendo investigación, porque claro. como tú como estudiante tienes acceso a las databases Ujú. más grandes, pues todo el mundo sale ganando. Claro, claro. Y pues empecé ahí, después cambié de trabajo a otro bufete, no duré mucho tiempo porque me surgió una oportunidad en la Corte de Distrito Federal. Ok. Y pues como tú no le vas a decir que no, imagínate. Sí, y en la Corte Federal también trabajas como law clerk o qué hacías Sí, exactamente. lo clerk está, pero es más como que jugando a ser juez. Tú le haces Ok, la investigación al juez y discute los casos con él y le dice, mira, en mi opinión, yo creo que debe ser así y él es un back and forth hasta que se llega a un happy medium de la opinión. y esa etapa, ¿verdad? En la Corte Federal. eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo fue un gran aprendizaje para ti? ¿Lo ves En, como ver- que fue una gran en escuela verdad que sí. educativa y de la vida, por decirlo, de la vida profesional? ¿Cómo fue eso Sí. para ti, esa experiencia? Fue súper cool. Me tocó el mejor juez. Y de verdad que tú ves de todo. Tú ves de Claro. todo, civiles, criminales, me tocó hasta de propiedad intelectual y yo, yes. Sí. Y de verdad que uno también ve el lado humano de los jueces, porque uno los ve tan serios y pero uno los ve como que son bien amables, muestran su cariño y fue espectacular. Yo aprendí un montón, fue una súper gran escuela. Claro, claro. Algo también, obviamente, hay muchos abogados
que las expectativas son ellos irse solo y tener su propio bufete. Tal vez otros piensan, no, yo quiero llegarme a un gran bufete, qué sé yo, internacional. En tu caso, tu meta es irte por tu cuenta. ¿Cuál era tu deseo a largo plazo en esta carrera? Siempre fue irme por mi cuenta, pero yo dije, ok, si yo quiero ser abogada, tengo que ser distinta a los demás, porque aquí en esta isla hay demasiado de abogados. Claro. Y el ser distinta a los demás implicaba no romper las reglas, sino cuestionarlas y darle la vuelta al asunto. Porque Claro. para ese entonces todavía había esta cosa de que hay las redes sociales, que cafrería, hay que ser como los sacerdotes, que nuestra reputación es por word of mouth. Sí, Y sí. yo era como que, a mí no me importa, estoy en las redes sociales, brega con eso. Claro, claro. Sí, en Puerto Rico hay varias personalidades, varios abogados que para el público en general son muy conocidos porque utilizan mucho los medios de televisión y todo eso para promover sus servicios, promover sus casos y todo eso, ¿verdad? Entonces hay varios que vienen a la mente que han aprovechado al máximo eso, porque entonces propiedad intelectual, como, ¿verdad? Si tu meta es que quieres irte sola por tu cuenta, el concepto ya de branding, por decirlo de una manera, de branding profesional o corporativo en tu caso, pues algo que tienes que de alguna manera ya empezar a trabajar y verlo, ¿verdad? Para ver como tú mencionabas, cómo tú te diferencias, cómo te distingues de tantas personas que están haciendo tu mismo trabajo. Sí, y requiere un trabajo no solamente profesional, sino académico y personal. Okay. Académico en el sentido de que yo soy una de las pocas personas con un doctorate in Judicial Science en Puerto Rico, Okay. en propiedad intelectual. En cuanto a lo profesional, una gama de experiencia. Por ejemplo, hace 3 años atrás yo estaba trabajando con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Hay bien pocas personas que pueden decir eso. Y en cuanto a lo personal, es mis habilidades de pensar fuera de la caja. Okay. Dame un ejemplo, porque es que hay veces que eso de pensar fuera de la caja, yo siempre digo que hay muchas palabras que se ponen como de moda, que son como que es buzzwords, ¿verdad? Pero que la gente la escucha y yo, pero quiero, en tu caso que me digas, cuando dices pensar fuera de la caja, dime un ejemplo concreto para que la gente pueda entender realmente a qué se aplica en tu carrera. Claro, por decirte, yo participé del mercado navideño de Río Piedra y yo puse mesita. Eso no lo hace no lo ha hecho nadie, ningún abogado que yo conozca. Claro. Pero eso es de artesano. Sí, eso es de artesano, pero mi mente es que ahí está la gente creativa que yo necesito proteger. Yo llego a mi audiencia. Claro. No, e incluso hay estereotipos, ¿verdad? Hay estereotipos de que alguien es científico, tiene una personalidad así. Alguien es ingeniero, le gustan las matemáticas, es de esta manera. Alguien es abogado, su personalidad es así. Y entonces esas personalidades a veces, o esos estereotipos, pueden ser lo que aleje a tus posibles clientes de ti, porque te ven como un estereotipo y no tal vez como una persona, como un ser humano. Así que eso es muy, muy importante. Te iba a preguntar, mencionaste que haces el juris doctor en Puerto Rico, pero ¿continuaste en otros estudios especializados fuera de Puerto Rico? Háblanos un poco más sobre eso. Sí, yo tuve el privilegio, la oportunidad de hacer mi maestría en la Universidad de California en Berkeley, que está dentro de la top 10 de propiedad intelectual. Y entonces el Doctorate in Judicial Science en la Universidad de Indiana en Bloomington. Ya vamos a entrar a trabajar, a hablar directamente sobre tu trabajo, ¿verdad? Porque como mencionaste, a mí me sorprendió que un agricultor tuviera inquietudes o tú tuvieras que estar orientando a agricultores que uno piensa que es como que lo más rústico, por decir una manera, trabajar con la tierra, cultivar, ¿verdad? Esas cosas.
Y sin embargo, esos conceptos afloran porque yo creo que obviamente si lo piensas, el problema con no el problema o la peculiaridad de la propiedad intelectual es que muchas veces no pensamos que en este momento no nos la necesitamos o tal vez, pero si queremos planificar estratégicamente nuestro futuro, tenemos que en algún momento considerar eso, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo es que yo le pongo a este podcast el nombre Nos cambiaron los muñequitos. Yo primero pues averigüé en otros países qué significa muñequito. Otras personas usan el título, el nombre, otros usan, hay una agrupación famosa en Cuba, los muñequitos de Matanza, eso me causará problemas, ¿verdad? Entonces, sí. Hay que hacer siempre esa investigación, pero a veces algunas personas por la prisa de vamos a implementar, vamos a vender, vamos a ganar dinero, como que tal vez no le prestan importancia a esto, que a largo plazo puede afectar mucho. Yo te diría que es una cultura bien latinoamericana, con que un pensamiento de empleado en donde, que pues, yo lo entiendo, el tema es bien esotérico. ¿Qué me va a dar a mí un certificado a cambio? Si como quiera me lo van a copiar. Pues lo que pasa es que ese certificado te da una titularidad, que eso se hereda como cualquier otra propiedad, que eso tú ganas dinero, que tú lo puedes utilizar como leverage para pedir más dinero, para acceso a fondos. Últimamente yo he recibido clientes que me dicen, que yo tengo que contactar a un abogado de propiedad intelectual porque está sujeto a un grant. Ok. Cuando mencionas un certificado, te refieres a un certificado que es un documento de registrado, ¿verdad? Háblanos un poco sobre qué es ese certificado que mencionas. Ese certificado es una evidencia prima facie de que tú eres el titular de lo que sea, de marca, patentes, derechos de autor. Ya los secretos comerciales es contratos, así que no hay ningún certificado como tal. Pero yo tengo que pasar por un trabajo de ver si el estacionamiento está disponible. Claro. Y este estacionamiento está bien ocupado, así que yo tengo que ver en qué esquinita yo me ubico. Claro. Y entonces yo soy la que busco hasta por los centros espiritistas y te digo a ti, mira, sí, de casualidad está este recoveco, déjame reservar el espacio. Se hace la solicitud, se responde al examinador porque siempre hay una evaluación de por medio y al final de ciertos meses tú recibes ese certificado y con eso tú, más allá de que eres titular, te puedes proteger contra el fraude en el sentido de que tú puedes reportarlo en querella en el internet, en aduana, puedes hacer contratos y decir con que, mira, por decirte, el que se inventó la pistola de agua, él pudo hacer una licencia con Hasbro, Mattel, uno de esos dos, y en vez de recibir $10 por cada pistola de agua, recibía 20 por el hecho de que estaba registrada. Claro. Y las regalías eran mucho más altas del estándar de la industria. Pero con todo y eso, él tuvo problemas con ese contrato porque él llevaba una tablita de Excel, se dio cuenta de un descuadre, el descuadre era de como 80 millones. Wow. Él gana el caso y ahora está felizmente retirado y millonario. Wow, sí. Pero eso no se hubiese logrado si no fuese por los certificados. Claro. Antes de continuar, cuando dices un certificado, pero ¿qué ente, cuál organización emite genera ese certificado? ¿En Puerto Rico? ¿O si hay que solamente hacerlo en Puerto Rico o también hacerlo fuera de Puerto Rico? En lo que son marcas y derechos de autor es un sistema paralelo. Yo siempre recomiendo hacerlo en ambos, en Puerto Rico y Estados Unidos. Ya otros países, yo te voy a preguntar dónde es que tú vendes, en dónde están tus suplidores, distribuidores, porque a veces los empresarios se me entusiasman y quieren registrar en todas las partes del mundo, pero eso sale bien caro. Claro. Ya las patentes, como es campo ocupado, eso es exclusivamente federal. Ok. Me parece eso bien interesante el concepto mencionaste
creo que en algún momento leí de un sabor, creo que fue un sabor de Doritos, un sabor Ujú. específico, que supuestamente era había un litigio si lo había, era una persona de un empleado, ¿verdad? Que de la compañía, no recuerdo si era Lay's o quien sea, pero que había una polémica de que si él fue el que la creó, o si la creó siendo parte de la compañía, si quién era el dueño y todo eso, ¿verdad? Que eso, pues, obviamente, tú no lo ves ahora, pero después cuando empieza la complicación de años de problemas legales o litigios, pues todo es más complicado y eso cuesta, todo cuesta. Eso es bien complicado y más cuando eres empleado. En ese contexto de los leyes, de lo más seguro surgió porque él era empleado. Ujú. Y con esos contratos hay que leerlos bien minuciosamente. Si eres contratista independiente o empleado, va a determinar si te vas a poder quedar con eso o no. Claro, claro. Vamos a hacer es que el primer caso que hablamos fueron los agricultores, pero ¿qué áreas podemos decir que son inevitables, ineludibles, esencial que trabajen para buscar una protección? Escritores, músicos, Ujú. intelectuales que crean libros, dime, ¿verdad? Las áreas más comunes que tú entiendes que tal vez la gente desconoce que necesitan esa protección y que la necesitan. Lo que son los escritores, artistas en el sentido de que cantas, Mm, bailas, eres gimnasta, cualquier coreografía, ok, los mismos empresarios porque para marcas tú dices con que, claro, los productos, claro, pero algo que no mucha gente sabe es de los servicios. En mi claro, caso, mis apellidos están registrados como una marca aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, claro, ok. cosa que, pues, si no sabes, pues no se te ocurre. Ujú. Sí, sí. Sí, yo siempre, algo, no es exactamente lo mismo, pero algo que está relacionado es que yo siempre digo a muchas personas, siempre cuando le hago una orientación sobre tecnología, yo digo, mira, lo primero que tú tienes que hacer es comprar el dominio de tu nombre si está disponible o lo más cercano posible. Ujú. Porque en tu vida tú podrás tener varios negocios, pero tu nombre, tú vas a seguir siendo la misma persona, ¿verdad? Yo en mi caso tengo la suerte que tengo cristobalcolón.net, uf, desde hace tantos años que lo sigo pagando y Ujú. obviamente porque cristobalcolón.com es una tienda en Argentina de efectos deportivos, de deportes extremos, de skateboard, de surfing, todas esas cosas y obviamente, pero, pero es muy importante, ¿verdad? Porque aún tu nombre, si tú quieres proyectarte como persona, como marca, Ujú. también Ujú. tienes que de alguna manera proteger eso. Sí, sí, y volviendo a la pregunta anterior, en patente, pues mucha Ujú. gente piensa, que si las medicinas, las tecnologías, pero no mucha gente sabe de que tú puedes patentizar plantas, semillas, cosas de diseño, por ejemplo, algo tan sencillo como el diseño del iPhone. Sí, sí, sí. Mira, hace unos días vi el titular, no entré a ver los detalles Ujú. exactamente, pero es bien común que este actor que se llama Matthew McConaughey, ¿verdad? Yo lo conoce especialmente a las chicas porque lo encuentran guapísimo. Él tiene una frase, él tiene varias frases que se han dado a conocer en su trayectoria. Creo que hay una que le dice, all right, all right, all right. Entonces, esa frase creo que la registró después de mucho tiempo, ¿verdad? Ujú. Y otras más que uno dice, pero, ¿verdad? Que si él debe estar súper bien porque él se preocupa por eso, ¿verdad? Entonces, frases o cosas que tú utilizas que se identifican contigo, me parece que también son candidatos Sí, a protegerlos. sí, claro, claro. En cuanto a marcas, la regla es cosa que el consumidor te reconozca, por eso tú regístralo. Esa es la regla. Ok, Y lo de las frases es, él puede estar bien económicamente,
pero Claro. es por su uso de propia imagen, que es otro tipo de propiedad intelectual, Claro, claro. que yo lo clasificaría como el jamón del sándwich de derechos de autor y de marca. Ujú. Y es porque pues con toda esta vorágine de inteligencia artificial, pues pueden utilizar su imagen, voz, etcétera, y él dice, no, conmigo no es, yo lo registro, gracias. Y la mejor Claro. forma, especialmente frases, es con marca. Hago una breve pausa porque hay una historia que cambió mi vida y quiero compartirla contigo. Ya está disponible mi primer libro, Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo. A principios de los 90 entré por primera vez a una cueva en Puerto Rico. Lo que parecía una simple aventura se convirtió en una experiencia que me transformó por completo. En Cueva Ángeles, el río subterráneo creció sin aviso. Quedamos atrapados por horas y fue ahí, en la oscuridad, donde comencé a ver con más claridad. En este libro comparto esa historia y también 10 lecciones que me han ayudado a vivir mejor. Lecciones sobre el miedo, la preparación, la gratitud, las relaciones y la fuerza interior que muchas veces olvidamos que tenemos. Si estás buscando una historia real que inspire, que rete y que acompañe tus propios procesos de transformación, este libro es para ti. Visita cuevaangeles.com. Allí encontrarás más detalles, presentaciones y cómo conseguir tu copia. Recuerda, cuevaangeles.com. Te lo recomiendo desde lo más profundo. Y ahora sí, regresamos a la conversación. Claro. No, y un caso bastante común es de políticos que usan en sus campañas políticas o en sus mensajes canciones o frases de otras personas. Entonces, el autor original no está de acuerdo con la ideología o de la forma de pensar de ese político y no quiere estar asociado con esa persona. Y entonces, básicamente, pues, tiene que protegerse. Ujú. Algo, ya lo hemos mencionado varias veces y todavía no hemos entrado directamente, y es la parte de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que es un tema que es tan complicado y en constante cambio y desarrollo, ¿verdad? Porque antes, tal vez uno podría decir, tal vez hace un año y medio, uno veía un video que era generado por inteligencia artificial y tú dices, pero eso es obvio, eso es claro que eso es inteligencia artificial, que es ridículo, ¿verdad? No, pero la tecnología va evolucionando de una manera tan rápida que ya muchas veces me pasa que a veces veo noticias o veo imágenes y yo digo, esto no me convence y no puedo determinar al momento si es real o no, pero por lo menos tengo la sospecha. Entonces, la gente piensa que la inteligencia artificial básicamente es algo que surge del éter, de la nada, ¿verdad? Que una computadora que electrónicamente lo sabe todo. No, es que básicamente está como antes hacían con los search engines, ¿verdad? Los motores de búsqueda que buscaban toda la información que había y la documentaban. Ahora estos sistemas están aprendiendo de todo eso, ¿verdad? O sea, no es que lo crean, es que, por ejemplo, leyeron un libro de Isabel Allende y de repente saben lo que dijo y saben hasta el estilo de ella, ¿verdad? Entonces puede decir, pues escriben un libro sobre este tema al estilo de Isabel Allende. Entonces, nuevamente, no se da, estas tecnologías están consumiendo todo lo que se crea para poder generar contenido nuevo. Háblanos un poco ya sobre este aspecto de inteligencia artificial, por favor. Claro, no, estás muy en lo correcto. Esto no es esta computadora mágica que hace estas cosas innovadoras. No. Esto lleva desde 1930 desarrollándose por el gobierno y la milicia. Y es que ellos han decidido
abrirlo al público ciertas cosas, porque hay Claro. otras cosas que pues ellos se las han reservado porque pues por seguridad nacional. Pero lo que está accesible al público son cosas que uno puede utilizar para su diario vivir, porque lo que pretende es sustituir slash aumentar la eficiencia, como Claro. cualquier otra tecnología que ha llegado, pero crea una ilusión de ahorro de tiempo y de dinero. Esto Ujú. es como cuando salió el lavaplatos, que todos los Claro. anuncios eran dirigidos hacia la mujer, con que vas a tener más tiempo para tu más tiempo libre o más tiempo para las otras cosas más importantes en tu casa. No, Sí. en realidad que no. Y estas tecnologías lo que hacen es que toman insumos de absolutamente todo y Ujú. ha surgido bien sutil. Por ejemplo, en los años 2000 surgió la moda de Snapchat de las lengüitas de perro y las orejitas y qué sé Claro. yo. Pero entonces tú ves ahora que si tú vas a ir a un viaje, tú no tienes que presentar tu pasaporte. Ujú. Te dicen, tira el pescuezo ahí a una cámara que va a reconocer quién tú eres y ya. Y tú puedes decir, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que la aplicación se utilizó para entrenar lo otro. Ya. Claro, claro. Sí, sí. Por ejemplo, y esto es bien interesante porque hace mucho tiempo yo recuerdo, por ejemplo, salían estos retos, decía, comparte esta foto de cuando estabas en la escuela superior y esta foto de ahora. Y yo decía a la Ujú, gente, pero ¿por qué ustedes están compartiendo eso? Ustedes simplemente están enseñando a la tecnología a distinguir cómo tú envejeciste, ¿verdad? Entonces, había habido tantos retos y tantas aplicaciones de estas bobitas que parecían juegos, ujú. ¿verdad? Pero no eran otra cosa que estar entrenando a toda esta tecnología a cómo esta persona envejeció, cómo esta persona se ve así, ¿verdad? Y entonces hay que ser como que bastante consciente, precavido, desconfiado Ujú. tal vez de la tecnología muchas veces Sí, porque sí, sí, sí. Yo soy una que estoy en una transición de quitarme de Google, porque que, una vez tú estás utilizando Google, Microsoft o cualquier herramienta que está abierta al público, así como estos dos, ujú, ellos ahora, toda la inteligencia artificial está leyendo absolutamente todo. claro, Entonces, yo en mi deber de abogado cliente de privacidad, yo digo, pero espérate, a mí no me encanta esa idea. Pues claro. yo me estoy moviendo, por ejemplo, ahora abrí un correo electrónico en esta compañía que se llama Proton, que es de Ujú, Suiza, y en sí, Suiza es lo que ellos ponen privacidad en un pedestal, pero es claro. un proceso porque te lo hacen bien difícil para tú hacer la transición. Sí, sí, definitivamente. No, y te lo hacen tan conveniente. Por ejemplo, si yo tengo un correo electrónico con Gmail, pues ya entonces está integrado a la agenda y Ujú, entonces cuando le envío para que esta persona eh, coordine una cita, está todo tan integrado y tan fácil. Entonces, algo que repito bastante es que cuando algo es gratis, cuando un producto es gratis, el producto eres tú, ¿verdad? Cuando tú ujú. usas Facebook o cuando usas Gmail, que para ti es gratis y muy conveniente, es que el producto realmente eres tú. Ellos están obteniendo información tuya, que eso es realmente valioso. Sí, sí, precisamente. Pero entonces, primero, hay algo, como ya como que la descarga, como la queja. A veces me sorprende porque a veces las personas, y esto es parte, lo hacen a propósito, ¿verdad? De que ponen la inteligencia artificial y la hacen para que como que sea como un juego, ¿verdad? Como, como gamification, que tú Ujú, ujú. entonces yo veo tanta gente a veces haciendo bobería, ¿verdad? Con inteligencia artificial. Yo digo, pero algo tan poderoso y estás jugando y estás acostumbrándote a usar eso, ¿verdad? Es básicamente lo que están haciendo. Y lo que te quería continuar es, eh, pero entonces, ¿cómo las personas, tú hablaste de certificados, marcas registradas y todo eso,
Pero en el mundo de inteligencia artificial, ¿qué protecciones adicionales tiene una persona que considerar ante que su contenido, sus ideas, lo que ha escrito, lo que ha creado, pueda hacer que una máquina aprenda de eso y tal vez lo sustituya más adelante? ¿Qué protección hay? Pues primero, tú puedes optar por quitar todo tu contenido, desaparecer. Okay. Segundo, si no quieres desaparecer, está lo que se llama la querella digital, que funciona para derechos de autor, pero no mucha gente sabe que también funciona para marca, Claro. pero se usa más para lo primero. Entonces están los famosos cese y desista, pero eso implica un abogado, lo cual pues no todo el mundo puede costear. Claro. Pero la manera más efectiva que uno puede hacer uno mismo de gratis son las querellas digitales. Pero es ahí todos los santos días. Uno sí Claro. puede implementar otras herramientas, como ejemplo, hay una que está siendo desarrollada por una universidad que se llama Nightshade Glaze, que es ofensivo-defensivo. Una te avisa cada vez que alguien utiliza tu imagen y la otra es que si alguien guarda la imagen o le toma una captura de pantalla, le aparece en blanco. Así que Okay. no puede hacer nada con ella. Claro. Siempre, obviamente, abrimos un libro y leemos fácilmente la advertencia que dice este contenido no podrá ser reproducido, copiado, ¿verdad? Entonces, es bien fácil cuando ya yo sé que, mira, esta persona copió este párrafo que está en el libro de él, es exactamente el mismo de mi libro, ¿verdad? Eso es fácil de identificar, porque es contenido que se vuelve a usar o que se utiliza allá, pero el contenido ya lo sabemos. Pero en este caso de cuando hablamos a una máquina, volviendo al ejemplo de Isabel Allende, ¿verdad? Que no es que se copió el texto de Isabel Allende, es que el modelo aprendió a escribir con el estilo de ella, ¿verdad? Como que hay protecciones un poquito más sofisticadas para eso. En realidad que no mucha. Okay. Más allá de, lamentablemente estamos, en cuanto a protecciones, estamos todavía en la edad de piedra. Okay. A veces, como te lo digo, esto ya aquí me quiero enfocar más en la parte de tú como creadora digital que como abogada. Y a veces yo pienso que uno puede decir, pero la inteligencia artificial todo lo va a hacer. Y yo pienso que la solución desde mi punto de vista es buscar cultivar más lo humano, o sea, lo que yo tengo que es humano, ¿verdad? Yo busco practicar más y desarrollar más mis destrezas de comunicación y mi capacidad de conversar y hacer preguntas, y, ¿verdad? Eso para mí es lo verdaderamente importante. Y yo creo que, y aquí quiero que tú me hables, ¿cómo entonces, qué alternativas tengo yo? Como te mencioné, yo decido trabajar más con la parte, lo que es los soft skills humanos esenciales, ¿verdad? Para diferenciarme, para ser siempre sobresaliente como ser humano. ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué podemos hacer? Yo estoy de acuerdo. Aquí en esto de la vorágine de inteligencia artificial no es el más fuerte ni el más inteligente, es el que se sepa distinguir. ¿Cómo tú te puedes distinguir? Con inteligencia emocional. Claro. Con los soft skills. Yo puedo, por ejemplo, en mi caso, yo corro mi compañía utilizando inteligencia artificial. Porque, óyeme, todavía no tenemos disponible la opción de clonación. Claro. Pero, pues mi lado humano es como yo explico mis consultas, que estoy ahí hasta que quede claro todo. Sí. Lo que mencionaste, pensar fuera de la caja. Pensar fuera de la caja. Claro. Apoyar a mis compañeros abogados en todos sus proyectos. Por decirte, hay un muchacho que tiene un grupo que se llama Puerto Rico Artificial Intelligence Community, que ahora lanzó un Patreon y yo fui la primera. Yo, ok, dale. Ok, sí. Mira, es que en mi caso, yo como podcaster,
las cosas más complicadas para mí, lo que me causaba siempre mucho problema era yo hacer un podcast, una conversación y después transcribir y crear de esa transcripción un post, un blog, ¿verdad? Eso era lo más complicado. Yo recuerdo las primeras veces que yo estaba escuchando y daba pausa y resumía y era súper complicado. Y pues utilizo la inteligencia artificial para, obviamente, ahora mismo te lo adelanto que estoy estudiando a escribir un libro sobre episodios viejos, sobre resúmenes de enseñanzas de este podcast. Y obviamente la parte que a mí me facilita el trabajo es que yo, en vez de sentarme a escuchar horas y horas de episodios, pues la inteligencia artificial primero lo transcribe y lo resume y saca las ideas más importantes. Y luego yo las organizo como ser humano, ¿verdad? Pero esas destrezas esas tareas que eran súper complicadas, que consumían tiempo y eran tediosas, pues ahora son más fáciles para mí, Sí, ¿verdad? mucho más fácil. Sí. En tu caso, hablaste de cuando estabas trabajando primero como influencer, ¿verdad? De restaurantes y sitios de comida. Pero ahora estás más como, tienes tu canal de Instagram y tú haces contenido de esto. ¿Cómo ha sido? Mencionabas que te veían como que eso no es cosa de abogado. ¿Cómo es la recepción? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo acepta tu contenido? Ya sea posibles clientes o colegas en las leyes. Les encanta. Tanto colegas como posibles clientes. Todo el mundo le encanta. De verdad que he tenido muy buena recepción. Yo digo que wow, fue la súper mejor decisión porque yo estaba bien apegada a esas reseñas de restaurantes. Okay. Y cuando llegó la pandemia, créeme que yo traté, pero la decisión que colmó la copa fue que yo decía, pero es que a mí nadie me lee más que mi madre. Y número 2, ya me cansé de los restaurantes que eran como más de lo mismo. Claro, claro. Y yo dije, mira, dame tratar esto. Y yo empecé a subir videos de propiedad intelectual y de momento el doble de views y de interacciones. Y yo, ok. Y por ahí mismo me quedé. Y de verdad que la recepción ha sido muy buena. Una que otra persona que se pone con cosas. Claro. Y lo digo en el sentido de que algo tan sencillo como la propiedad intelectual es político. Okay. Porque el sistema ha sido construido por los hombres blancos adinerados. Y el sistema está para que personas como tú y yo no entremos. Claro. Pero yo soy una que digo, no, aquí está la silla, yo te voy a facilitar la vida para que tú estés en la mesa. Porque desde lo más mundano, como un rollo de papel de inodoro, hasta algo más complicado como mandar cohetes a la luna, todo se puede registrar. Pregúntame que no se puede. Claro, claro. Sí. Paola, mencionaste que todo se puede registrar, pero me gustaría que, obviamente, teniendo las debidas protecciones y de no decir exactamente información de clientes, pero algún caso que tú hayas trabajado que sea, digamos, para ti como que emblemático, como que significativo en lo que implica, ¿verdad? Tener estas protecciones de propiedad intelectual, que es un caso que tú dices, este es el caso que más me gusta porque demuestra específicamente lo importante que es. Claro, y lo puedo hablar porque está público, ya tiene su registro, lo que es Obed Borrero, el Tech Guru. Yo le registré su marca. Y eso fue un parto, porque cuando yo hago la solicitud y me responden, me dicen que hay una marca idéntica en Minnesota. Y yo, ¿cuán idéntica? Cuando yo vengo y evalúo lo idéntico que es, la diferencia era que uno arreglaba computadora y el otro habla de tecnología. Claro. Pero es esa cosa de que como estamos en la misma industria, hay unas probabilidades de que estemos hablando de lo mismo. Y pues puede crear confusión siendo el pecado mortal de las marcas.
Y yo parí un documento de 200 páginas diciéndole al examinador, querido examinador, nadie está confundido más que usted, con mucho amor. Ok. Y obviamente, pues, con muchas más cosas de abogada Pero, al fin, pero sí, pero entonces en ese caso tú eras anticipando un posible conflicto, ¿verdad? Con esta otra compañía de otro estado, pero no que pasó ese conflicto. no, no, gracias a Dios no pasó. Y yo estaba medio asustada porque cuando yo vengo y busco esa compañía, son bien litigiosos, era como 20 Sí, litigios y sí, yo sí, así, sí. no, ¿qué es esto en que yo me he metido? Sí, pero entonces cuando hablamos, para que tengan una idea de la persona que escucha este episodio, cuando hablamos, mencionamos hace un momento página web, ¿qué otras cosas estaban cubiertas en esto? Página, dominio, El qué? dominio, Ah, el dale. dominio, sus servicios, su contenido como tal, su programa de radio, sus charlas. Claro. Atando los dos temas que hemos hablado, la parte de inteligencia artificial, ¿cómo te facilita entonces tu trabajo? Sí, sí lo hace. Si la inteligencia artificial te facilita tu trabajo en la parte de investigación, también de propiedad intelectual. Esa ha sido una herramienta que te ha ayudado también a ti como abogada. Sí, últimamente Claude, que es mi Mm, inteligencia artificial que prefiero, me ayuda mucho a hacer lo que se conoce como búsqueda de arte previa de patentes. ok, Aunque yo no puedo hacer la solicitud como tal, yo puedo hacer como que todo el prep work anterior de ir buscando a ver si es que hay algo por ahí que se parece. Y yo le digo, con esto hay que tener mucho cuidado de con que ese fraseo ujú, porque pues, las patentes tienen que cumplir con unos requisitos en particular y si tú lo divulgas, pues adiós, goodbye. ujú. Pues yo busco términos bien genéricos y por ahí es que yo voy viendo, me da un número, yo verifico, yo digo como que se parece o no se parece, pues déjame apuntarlo. Otras veces me han encontrado cosas que son prácticamente idénticas. Yo, que ok, pues ya sé que tengo que advertirle al cliente. Claro, claro. O también sirve para marcas. Tú dices con que por favor búscame palabras similares a tal cosa, Sí. para que te dé ideas para la búsqueda. Con derechos de autor, pues no, uno más bien termina sacando imágenes y subiendo a Claude, Ujú. pero pues son de estas cosas que son bien contradictorias del oficio, en donde estoy protegiéndotelo, pero a la misma vez lo tengo que subir al sistema para buscar las cosas, pero es esta línea bien fina entre te estoy diciendo lo suficiente como para que me des el resultado, pero no tanto como para que lo tengas completo. Pero en otras cosas así, por decirte, en contrato, si necesito buscar un template de un contrato, es un éxito. Sí. Si lo necesito para investigación en general, es un éxito. Así como si fuese un oficial administrativo, también es un éxito porque te puede organizar, me organiza las cosas o me dice que tengo en el itinerario, que se me ha olvidado. Sí. Pero con eso de lo de la propiedad intelectual, que es más bien un trial and fail, porque requiere ese arte de como que, espérate, ¿cuánto te digo como para que me deje el resultado que yo quiero? Sí. Y algo a veces me preocupa que las personas pueden malinterpretar ¿verdad? O no entender, que a veces piensan que la tecnología te da conveniencia y te da agilidad a una serie de cosas, pero tu responsabilidad sigue siendo la misma, ¿verdad? Si tú Ujú. creas un contenido o lo que tú hagas, pues tu responsabilidad. Si ves que te copiaste de alguien o dices algo incorrecto, ¿verdad? Esto pasa mucho por incluso medios de comunicación, periódicos en estos tiempos, o publicaciones que dicen, pues yo no voy a contratar periodistas y pago a alguien, a inteligencia artificial que me escriba cosas. Pero hay una responsabilidad. Entonces,
estas herramientas te ayudan a crear, o en tu caso, tú crear unos documentos, pero finalmente la aprobación y la responsabilidad de eso que tú escribiste es tuya y eso es muy, muy importante. Sí, yo me puedo pasar una semana con un contrato, moviéndolo, viendo las necesidades del cliente, reuniéndome con el cliente, yo aunque, pero espérate, es que me surge una pregunta con esta cláusula, dime, espérate, pues esta cláusula que pensábamos que iba a ser estándar, no, tengo que hacer esta modificación. ¿Y qué implica esa modificación? Hay un montón de cosas que se tienen que tomar en consideración. Claro. Paola, tu trabajo, obviamente, mencionamos las redes sociales con Instagram y el contenido que creas, y tú también como abogada, pero haces otras actividades como talleres, conferencias, donde participas y orientas al público. ¿Y qué planes en el futuro tú te ves, verdad? Si sigues buscando combinar esta parte de creadora de contenido digital y abogada y divulgadora y todo eso. Sí, uno de mis negocios principales, más allá de registrar marca, es los seminarios. Ok. Yo doy cursos en la UPR de Derecho, en EDP, he dado cursos en Sagrado, doy educación continua para abogados y contables, por decirte también he dado educación continua de ética. Por ejemplo, Seguros Múltiples me contrató por un tiempo para su educación continua de ética. Okay. Y pues ahí pues atraigo personas que me pueden después desarrollarse en más seminarios o en consultas individuales. Y pues por lo menos pues ahí voy creciendo. Y los referidos, etcétera. ¿Y para el futuro, cómo lo ves? ¿Qué ves en tu futuro? Bueno, en mi futuro yo veo pues seguir creciendo mi clientela. En algún punto pues voy a tener que contratar empleados Claro. o tener a alguien más. Oficina no tanto, porque yo siempre he sido media nómada. Yo con mi computadora en algún sitio y me resuelvo. Claro. Pero sí, yo me visualizo con algún grupo no tiene que ser empleado, puede ser como un network, un cohort de abogados que hagamos un poco de todo y nos ayudamos mutuamente y resolviendo los problemas del planeta. Sí. Ahí, no sé si conoces este canal de YouTube, hay un canal de YouTube de un abogado que lo sigo mucho porque obviamente él cubría muchas cosas legales, pero también obviamente es inevitable, ha ido cubriendo cosas de política, porque la política, esto es tan activo, hay cuatro cosas grandes cada día, por decirlo, exagerando un poco. El canal se llama Legal Eagle, no sé si lo conoces, ¿verdad? Me encanta, sí. Está brutal. Y una de las cosas que yo he visto que él dice es que comenzó con su canal pero también se ha dedicado a hacer como una especie de red de servicios de abogados, ¿verdad? Personas similares, porque el canal de YouTube le abre puertas para entonces seguir conectando y abriendo posibilidades. En tu caso, te iba a preguntar, mucha gente cuando te ve en Instagram te escribe casi haciéndote consultas legales en los comentarios, o cómo bregas con eso. Yo lo que hago es que si quieren consultas legales, yo le envío mi enlace de consulta. Porque, pues, uno como abogado quisiera ayudar, pero yo lo que puedo hacer es más bien como una consulta general. Claro. Ya si algo más personalizado, pues requiere esa relación abogado-cliente, que es el contrato, que es ya un poquito más, ¿sabes? Complicada la cosa. Sí. Paola, pero sí, todo el tiempo. Mira, ¿y cómo te pueden conseguir, ya sean en tus canales de redes sociales o en tu página web, para las personas que quieran conocer un poco más sobre ti? Claro, es bien fácil. Con mis apellidos, Zaragoza Cardenales, en todos lados. Facebook, Instagram, website, en todos lados. Ok. Yo digo, ahora estaba en mi mente Zaragoza Cardenales. Dios mío, los dos apellidos son larguísimos.
Entonces, ahora no tanto, pero antes cuando al principio de las computadoras, como tenía que escribir algún nombre, unos espacios, los espacios eran limitados y no Sí, cabían los sí, nombres. sí, sí, Por sí. suerte, Paola es cortito. Paola, gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Como te mencioné, te había visto en internet, en Instagram, y tuve la oportunidad de conocerte en persona. Te iba a hacer una última pregunta. Esta ya es como que no es tan importante. Pero a veces me da la impresión, cuando te he visto en Instagram y cuando he conversado contigo hoy por toda una hora, yo digo, como que no es la misma persona. Y no sé si es que como que creas un personaje para cuando creas contenido o es que te pones nerviosa y eres diferente. Me parece como que es un personaje que has creado. No, todavía sigo siendo yo. Lo que pasa es que yo en interacciones uno a uno Ajá. soy mucho más tímida. Ok. Ya como mi audiencia es como que la cámara y no estoy hablándole a nadie. Ok. Bueno, no a nadie, sino Sí, como sí, que, sí. pues como que mucho más fácil para mí. Claro. Sí, no, es que como te digo, te veía en Instagram y entonces hoy como veo una diferencia en esa personalidad que es como que hoy te veo suelta y relajada, mientras que obviamente también el tema de que estás hablando cuando haces tu contenido, ¿verdad? Que muchas veces hasta un libreto que creas para eso. Así que No, gracias. si tú Ajá. supieras que por mucho tiempo todo era improvisado, cero libreto. Ok. Ahora es que tengo unos muchachos que me ayudan con un teleprompter y ahora hay ley Qué bien, orden. qué bien, Pero qué bien. sí. Sí, qué bueno. Pues Paola, gracias por esta oportunidad de conocerte y de conversar. Espero que esta sea de gran interés y de gran beneficio para las personas que nos escuchen. Sí, gracias por la invitación y de verdad que lo disfruté. Súper. Nos vemos en la próxima. Claro. Quiero agradecer una vez más a la licenciada Paola Zaragoza Cardenales por la oportunidad de tener esta interesante y divertida conversación para este episodio. Recuerda que puedes visitar la página cuevaangeles.com para recibir más información sobre mi nuevo libro Cueva Ángeles. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.